A continuación, les voy a presentar a nuestro experto, Néstor Daquilema. Néstor, los micrófonos, las cámaras de Click Televisión son completamente suyos, pero antes tenemos una intro. Taller de jardinería. Aprende a cuidar tus plantas. Una oportunidad única para mejorar tus habilidades de jardinería. Dictado por el expositor Néstor Daquilema Quispe, gerente propietarios de Vivero Jardín Isabela, ubicado en el kilómetro 6 de la vía Milagro Virgen de Fátima. Aprenderás sobre las funciones de cada parte de tu planta, el mejor sustrato para sembrarla, cómo fertilizar correctamente, poda, control de enfermedades y el ambiente adecuado para tus amigas verdes. Bienvenidos. Listo, ahora sí, Néstor, por favor. Estamos impacientes. Muy buenas noches, Néstor. Estamos a sus órdenes. Muy buenas noches, licenciado. Muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo a la audiencia que nos sigue en el día de hoy. Vamos a tratar un tema muy importante como es el cuidado y mantenimiento de las plantas, pero algo fundamental como es diferenciar cuáles son las plantas de interior, cuáles son las plantas de exterior, cuál es el sustrato que debemos utilizar para que nuestras plantas crezcan, se desarrollen fuertes, vigorosas, nos den estas hermosas flores y obviamente qué tipo de fertilizante debemos utilizar. Amigos, pues bueno, vamos a comenzar. Tenemos aquí un pequeño ejemplo de plantas de interior y plantas de exterior. Les voy a nombrar rapidito. Por ejemplo, aquí tenemos veraneras. Pueden observar esta coloración tan bella que nos da. Ya les voy a explicar por qué. Tenemos geranios, esto es una planta de exterior. Plantas de interior, tenemos anturios, tenemos las conocidas acuáticas y por acá he traído un helecho, ¿no es cierto? Bueno, si se fijan, básicamente lo que predomina en las plantas de interior son el tono de las hojitas, ¿no? Miren, son colores vivos, ¿no? Una diferencia muy importante es que las plantas de exterior son las que nos dan la mayor cantidad de floración. Y entre ellas también tenemos lo que son los frutales, ¿no es cierto? Podemos hablar de los cítricos como la naranja, la toronja, la mandarina, etcétera, ¿no? Los frutales son básicamente, en su mayoría, plantas de exterior. Pero es importante saber que cada tipo de planta va a necesitar el sustrato adecuado donde se va a desarrollar. ¿Qué entendemos por una planta de interior y qué entendemos por una planta de exterior? Bueno, básicamente las de interior, las que podemos tener dentro de nuestro domicilio o debajo de un árbol, la cual no va a recibir directamente los rayos solares. Esto es de acuerdo a lo que podemos observar aquí. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si yo una planta de exterior la siembro y la dejo a exposición directa del sol? Los rayos solares van a quemar lo que son las hojitas de las plantas, ya que estas no están formadas para soportar la exposición solar. A diferencia de las plantas de exterior, que estas sí están desarrolladas para estar expuestas directamente a los rayos del sol. Más bien, a mayor cantidad de exposición al sol, va a haber abundante floración, como es el caso de estas veraneras. Bueno, vamos a hablar una por una, ¿no es cierto? Una por una, para evitar confusiones. Aquí tenemos una planta de exterior. En este caso, al ser un taller de jardinería, básicamente nos centramos en lo que son plantas ornamentales, ¿no es cierto? Porque también lo hay frutales, etcétera, ¿no? Para evitar confusiones. Nos estamos centrando básicamente en lo que son plantas ornamentales. En este caso, iniciando, plantas de exterior, ¿no es cierto? Como ejemplo, tenemos la veranera. Esta veranera es una planta que básicamente va a necesitar entre 4 a 6 horas de abundante luz solar para que conserve su coloración, sus tonos, sus florcitas. Al no recibir el sol directo, pues no se va a llevar a cabo adecuadamente el proceso de fotosíntesis. Como ya todos sabemos, pues fundamental para que la planta pueda asimilar los nutrientes que absorbe por las raíces, lo transforma en elementos adecuados para desarrollar su tallo, sus raíces y su floración abundante, como vemos aquí. Si nosotros no le damos la cantidad de sol que ella necesita, el proceso de fotosíntesis va a ser muy deficiente, por lo cual no va a procesar correctamente los nutrientes y la planta pues podría incluso no desarrollar correctamente, ¿no? Bueno, básicamente
Dentro de las plantas de exterior, lo que tenemos que observar es que las vamos a sembrar, si va a ser en un macetero, como siempre lo digo, tomar en cuenta de que el macetero vaya acorde al tamaño de la planta. Yo no puedo poner, por ejemplo, esta plantita de aquí en un macetero demasiado gigante, ya que no podríamos controlar la cantidad de riego en el invierno, por ejemplo. Y acá tenemos, por ejemplo, esta plantita de aquí, que es un geranio. De la misma manera, no podemos poner un macetero demasiado grande. ¿Y qué sucede si lo sembramos al exterior? Bueno, lo que pasa es que en el exterior, cuando diseñamos nuestros jardines, debemos dejar cierto desnivel para que el agua fluya. Si se fijan en ciertos lugares, el agua igual, por la fuerza de la naturaleza, busca la salida. Entonces, hay un drenaje adecuado, ¿no? Pero si lo vamos a hacer en un macetero, tenemos que utilizar un sustrato correcto, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese sustrato correcto? Es el sustrato de tipo drenante. ¿Y cómo lo obtenemos? Lo podemos elaborar nosotros, es muy fácil. Les voy a enseñar rapidito, ¿no? Miren, lo que podemos utilizar para hacer un sustrato de tipo drenante son elementos orgánicos como, por ejemplo, lo tenemos aquí en la costa ecuatoriana, como lo es la cascarilla de arroz, que es lo que más se utiliza para elaborar este tipo de sustrato. ¿Qué función cumple este elemento orgánico conocido como cascarilla de arroz? Cumple la función de drenar por ser ligero, poroso, de fácil secado. Miren, es muy sequito, ¿no es cierto? Este elemento orgánico es lo que nos va a dar que el agua fluya fácilmente cuando estamos regando o en los procesos invernales. Entonces, elaboramos un sustrato adecuado al mezclarlo con... Aquí tenemos, esto es tierra de sembrado u hojarasca como lo conocemos. Miren, es muy fácil, ¿no es cierto? Esto lo pueden adquirir para los que no tengan acceso en el campo o de pronto lo adquieren, es muy económico. ¿Qué es lo que encontramos en esta materia orgánica? Básicamente vamos a encontrar elementos en descomposición de la naturaleza, como lo son las hojas. Miren, estas son las hojitas, esto es elemento orgánico. Los tallitos que ya han cumplido su ciclo, miren, está muy ligerito, se muele fácilmente. Todos estos elementos orgánicos, en el momento que van a descomponerse en la naturaleza, van a dar los nutrientes necesarios a nuestra planta. Elementos fundamentales como son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, todo eso lo contienen este tipo de elemento orgánico. Entonces, esta hojarasca que está aquí picadita en pedazos pequeños, al descomponerse en el suelo, va a liberar los nutrientes que algún día lo tomó por las raíces, las plantitas, y acumularon dentro de ella, y pues al volver al suelo lo liberan nuevamente, ¿no? Es un ciclo. Y bueno, aquí vamos a hacer rapidito. Miren, este es el sustrato o tierra de sembrado a base de hojarasca molida. Miren, todo esto de aquí, una vez que se descompone, es de lo cual se va a alimentar la planta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a agregar ahora una cantidad de lo que habíamos mencionado antes, la cascarilla de arroz. Este elemento orgánico poroso es lo que va a dar la facilidad de que el agua drene fácilmente y no se encharque y nuestra planta muera, ¿no es cierto? Miren, así de esa manera vamos mezclando. Listo. Podemos enriquecer nuestro sustrato también con más elementos orgánicos, como por ejemplo el carbón vegetal. Este carbón vegetal, amigos, miren, todos lo conocemos, es este de aquí. Lo podemos picar en trocitos y agregarlo al sustrato. Aquí tengo un poco, ¿no? Miren, es muy fácil, no es en gran cantidad, ¿no? Poco nada más. Entonces, los restos que le va sobrando de su cocina, lo puede ir agregando aquí. Miren, esto va aquí. También pueden utilizar ceniza. Esto libera nutrientes, ayuda al filtrado también, ayuda a prevenir presencia de hongos. Miren, lo mezclamos aquí. Y todo esto va enriqueciendo nuestro sustrato, ¿no? Como puedo decir, pues, a las personas que les gusta beber su tecito,
no tienen las funditas, también una vez que está seca la puede poner en su sustrato, va a enriquecer porque es materia orgánica. Miren, esto se mezcla aquí. De esa manera vamos elaborando el sustrato. Lo podemos enriquecer también de la misma manera, aplicando elementos químicos, como lo son estos de aquí, ¿no? Aquí tenemos nutrientes elaborados, como son, en este caso, el abono granulado. Este va a contener aquí nitrógeno, fósforo, potasio y demás elementos necesarios para el desarrollo de la planta. Vamos a hacer de una vez el trasplante rapidito, para que quede el ejemplo. Bien, tenemos aquí, este es el macetero adecuado, como les decía, ¿no? Cada plantita acorde al tamaño de su macetero. Miren, tiene que tener agujeros amplios para que drene el agua y de esta manera, pues, el sustrato cumpla su cometido. Miren, agregamos aquí un poquito. Y ya podemos sembrar nuestra veranera. Lo hacemos un poquito ligero debido al tiempo. Retiramos la fundita. Bueno, como les decía, entonces las plantas de exterior van a necesitar abundante luz solar, dependiendo del tipo de planta y la variedad, entre 4 a 6 horas de luz solar, ¿no es cierto? Entonces, ideales para tenerlos al exterior, en una jardinera, puede ir al suelo, puede ir a un macetero, es ideal, ¿no es cierto? Siempre cuando vayamos a sembrar una jardinera, pues asegurarnos de que en la etapa invernal vaya a tener el drenaje adecuado nuestro diseño de jardín. Miren, amigos, el tamaño de la planta acorde al tamaño del macetero, como les venía indicando. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en YouTube, en Facebook, en TikTok, como programa Turismo y Emprendimiento. Suscríbanse, amigos, y compartan el programa. Muchas gracias. Seguimos, miren, de esta manera. Entonces, cuando nosotros tenemos una planta de exterior, tenemos que darle los nutrientes que ella necesita, como les había mencionado. Y este es el sustrato que hemos elaborado. Lo agregamos al maceterito. Recuerden, tiene materia orgánica, la cual se va a descomponer y va a dar los nutrientes que nuestra planta necesita para que vaya a cumplir sus funciones biológicas necesarias, ¿no es cierto? Para que crezca fuerte y vigorosa. Algo que tenemos que entender, amigos, es que la planta, bueno, en nuestro país tenemos temporada invernal y temporada de verano. Entonces, en la temporada invernal tenemos que tener mucho cuidado con el exceso de agua. Darle el mantenimiento correcto, si está en un maceterito, revisar de que el macetero no vaya a obstruir la salida de agua, porque obviamente al ser invierno vamos a tener abundante agua por motivo de las lluvias. Es fundamental, amigos, les comparto ese pequeño tip. Siempre revisen sus maceteros que no vaya a estar obstruido el orificio de salida para que nuestra planta no se pudra. ¿No es cierto? Básicamente, planta de exterior, una planta que puede soportar abundante luz solar, es más, lo necesita para poder procesar los nutrientes que absorbe por las raíces y elaborar correctamente el proceso de fotosíntesis. ¿No es cierto? Miren, de esta manera sembramos una planta de exterior. Y la tienen preciosa. Como ya les dije, se puede esto enriquecer con un abono de tipo granulado. Pueden hacer de la siguiente manera, ¿no es cierto? Pueden aplicar una cucharada, para esta plantita es una cucharada nada más. Miren, es este de aquí, abono granulado. Miren, amigos. Hacíamos un poquito nada más, pues aplicamos una cucharadita. Por el tamaño de la planta es solamente una cucharadita. Si fuera el doble de tamaño o el triple de tamaño, 2 cucharaditas. Siempre, por favor, teniendo cuidado de no aplicarlo muy cerca al tallo, porque podíamos ocasionar quemaduras en las raíces. Entonces aplicamos de la manera correcta, así alrededor de la planta, una cucharadita como les mencioné.
y tapamos, ¿no es cierto? Tapamos con la misma tierrita. Esto es para que no se vaya a evaporar con la luz solar y cuando reguemos para que tampoco vaya a irse con el agua por las orillas del macetero, por los bordes del macetero. Miren, de esta manera. O también pueden hacer lo siguiente, tomamos una botellita de agua, pueden aplicar la misma cucharadita dentro de la agüita. Miren, así de esta manera, ahí tenemos una cucharadita. Agitamos. Miren cómo va cambiando de color poco a poco. Esos gránulos, van liberando los nutrientes esenciales como son, vuelvo y repito, nitrógeno, fósforo y potasio, fundamentales para el desarrollo de la planta, especialmente el nitrógeno, el cual va a contribuir al desarrollo de la raíz, del tallo y de las hojas. Miren. Si pueden conseguir abono a base de algas marinas, es espectacular, es un elemento orgánico que le va a dar bastantes beneficios a su planta. Miren, de esta manera se ha diluido y podemos aplicar una vez humedecido, ¿no? Para aplicar este tipo de abonos tenemos primeramente que humedecer el sustrato. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a hacer la simulación que ya está humedecido el sustrato, no lo podemos hacer aquí por razón de espacio. Entonces vamos a aplicar este vaso de 12 onzas, solamente la mitad. Miren amigos, solamente la mitad. Solamente estamos haciendo la simulación, ¿no? No lo podemos hacer por razón de espacio. Agregamos alrededor de la plantita. Esto lo pueden hacer una vez al mes para que nuestra planta se encuentre hermosa. Miren, eso nada más. Les comparto esta pequeña idea, la cual a mí me da muy buenos resultados. Para los amigos que les gusta aplicar elementos orgánicos que recogen de la cocción de alimentos, está muy bien, perfecto, como lo es, por ejemplo, la cáscara de patata, las cáscaras de demás elementos de cocina que utilizan, pero yo sí les recomiendo primeramente exponerlas al sol para que se deshidraten. Una vez deshidratado, va a quedar más o menos así como esta hojarasca y pues de esa manera ya lo apliquen a su macetero o a su jardín. No lo recomiendo hacer directamente, que lo arrojen así porque sí al jardín o lo coloquen en su macetero, ya que al darse el proceso de descomposición, este elemento orgánico lo que va a hacer es un punto de atracción para insectos, moscas, etcétera, que no son tan beneficiosos para nuestro sustrato, ¿no? Eso como recomendación, amigos. Bueno, les repito, básicamente una planta de exterior es una planta que necesita y tolera abundante luz solar. Entre ellas, las veraneras, ¿no es cierto? Las palmas, ese tipo de plantas, los frutales, obviamente, como no. También los frutales lo puede tener en macetero, sí lo puede hacer. Más adelante podemos hacer un programa explicando cómo lo puede hacer. Miren, de esta manera hemos sembrado una planta de exterior. De la misma manera sería con el geranio. Si su plantita usted la va a sembrar en su jardinera, por favor, tenga mucho en cuenta de que no la puede sembrar debajo de un árbol que le vaya a dar sombra. Si bien es cierto, está en el exterior, pero va a tener la sombra de un árbol o de un arbusto que le va a privar de los rayos solares, lo cual no va a dar un correcto desarrollo, ¿no? Si va a sembrarlo en su jardín, tiene que estar ella amplia, lista para recibir los rayos solares, ¿no? Esto en cuanto a una planta de exterior. Ahora, con las plantas de interior, un último detalle. Sí puede tener este tipo de plantas dentro de su domicilio, pero tiene que buscar un lugar adecuado. Por ejemplo, si usted tiene un ventanal grande y observa que recibe luz solar aproximadamente como mínimo unas 3 o 2 horas, como mínimo, lo puede tener dentro de su domicilio en un lugar donde reciba luz solar, ¿no es cierto? Eso como recomendación. Claro, es una planta de exterior, pero si lo desea tener en su domicilio por razón de espacio, es un departamento, qué sé yo, siempre lo podrá hacer, pero asegurándonos de que reciba como mínimo unas 3 horas de luz solar, ¿no? Cerca de un ventanal quedaría
espectacular. Lo voy a colocar por acá un momentito para explicar lo que es una planta de interior. Las plantas de interior básicamente, y por lo general en su mayoría son las que desarrollan en clima subtropical, que crecen en los troncos de los árboles, en medio de arbustos, miren, contrario a la planta de exterior, que necesita su espacio, que no puede crecer debajo de un árbol si es que no recibe abundante luz solar. Las plantas de interior sí lo pueden hacer. Voy a poner esta por acá para evitar confusiones. Y por ejemplo, aquí tenemos un anturio, que si bien es cierto nos da flores, es muy distinto al tipo de floración que presentan las plantas de exterior. Y otra plantita, como lo es el helecho. Dos tipos de plantas de interior, una que da flores y una que no da flores, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, este tipo de planta lo que necesita es un sustrato súper drenante, a diferencia de la planta de exterior, ¿no es cierto? Que si bien es cierto, necesitaba sustrato drenante, pues era con moderación. En cambio, en este tipo de plantas necesita abundante materia orgánica que contribuya al fácil paso del agua, ¿no? Para que no se acumule y no vaya a dar un proceso de pudrición a la raíz. Por ejemplo, aquí en este anturio tenemos que ha sido sembrado aquí tenemos, miren, este posee elementos orgánicos como son la fibra de coco, la perlita, miren. Básicamente lo que esto hace es drenar fácilmente el paso del agua. Estas son plantas que en su proceso natural, en su lugar natural donde ellas crecen, son básicamente en la parte inferior, en los lugares donde no reciben sol directo, ¿no? Reciben sol filtrado o semisombra, como suelen decir la mayoría de personas. Pero básicamente no toleran el sol directo, amigos, ¿sí? Sol directo, no. Sustrato súper drenante, amigos, ¿no? Esa es la diferencia básicamente con una planta de exterior, ¿no? Ahora, a diferencia de la planta de exterior que no puede crecer debajo de un árbol, esta planta conocida como planta de interior, usted sí la puede sembrar fuera de su casa, pero recibiendo protección directa de rayos solares. Esta sí la puede sembrar debajo de un arbusto, debajo de un árbol con abundante sombra. Ella sí lo tolera, ¿no es cierto? Este tipo de plantitas necesitan captar humedad del ambiente, en especial los helechos, en especial los anturios. Ellas son felices en un ambiente húmedo, que no es lo mismo a encharcamiento, ¿no es cierto? Miren, esto está húmedo, pero no chorrea el agua. Entonces, de vez en cuando, con un atomizador, es recomendable rociar agüita alrededor de ellas para que tengan ese ambiente adecuado. Ahora, cuando una planta de interior nosotros la tenemos dentro de nuestro domicilio, igual necesita cierta exposición de rayos solares, no directos, pero sí necesita algo de iluminación. Por eso existen plantas que usted puede tener cerca de un ventanal que recibe luz solar, o otras que sí pueden vivir en lugares con poca iluminación, como lo son las plantas acuáticas. Por ejemplo, este es un tipo de planta que puede tener en el baño de su casa. Purifica el aire y además de darle un aspecto muy bonito, ¿no es cierto? Son plantas muy versátiles. Y este tipo de planta, por ejemplo, a diferencia de las demás, es que esta va a necesitar mayor cantidad de materia orgánica drenante. Sería así, miren, amigos, ¿no? Colocamos hojitas. Pero esta sí lleva mayor cantidad de cascarilla de arroz. Recuerden que nosotros estamos utilizando básicamente como material drenante la cascarilla de arroz. Lo puede hacer también con la piedra pome, amigos, ¿no? Miren. Aquí, en cambio, tenemos mayor cantidad de cascarilla de arroz. Ya sabemos que es con la finalidad de permitir el fácil paso del agua. No olviden, amigos, seguirnos por nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en TikTok y en Facebook como Programa Turismo y Emprendimiento. Y somos Jardín Isabela, su amigo Néstor Daquilema, está presto para servirle y compartir sus conocimientos de nuestro vivero.
ubicado en el kilómetro 6 de la Vía Milagro Virgen de Fátima. Listo, amigos, miren, este tipo de sustrato es sustrato drenante, amigos, miren. Y listo, pueden sembrar aquí su plantita fácilmente. Así, miren. Este es un helecho y lo colocan aquí. Vamos a hacerlo rapidito. Exactamente, ahí está. El helecho es una planta cuya reproducción lo hace por medio de esporas. Es de las plantas más antiguas que han poblado nuestro planeta de tiempos inmemorables. Ese es el medio de reproducción. Es de las pocas plantas que ha evolucionado, ¿no es cierto? Miren, de esa manera. Completamos con un poquito de hojarasca. Y así tenemos nuestra planta de interior. Como recomendación, por favor, no las expongan directamente a los rayos solares porque podrían sufrir quemaduras, ¿no es cierto? Listo, amigos. Aquí también pueden aplicar, obviamente, como les mencionaba, abonito, así de esta manera, de la misma forma, ¿no? Aplicarlo por acá a los laditos, no cerca, por favor, del tallo para evitar quemaduras. También puede aplicar lo que es carbón natural, del que utilizan, lo que no recomiendo, por favor, no utilicen el carbón que han desechado del asado de las carnes que contenga grasa animal en el carbón. Les recomiendo porque esto lo que hace atraer es hormigas, ¿no es cierto? Y puede colocar el carboncito por aquí, por acá, miren, de esta manera. También podemos utilizar materia orgánica del desecho de las comidas, como ya mencioné antes, la cáscara de patatas, las cáscaras de bananas. Un tip muy importante, puede hervir una cáscara de banana, unas 5 cáscaras de bananas en 1 litro de agua por 2 minutos, dejan reposar y esa agüita la pueden utilizar aquí. También pueden utilizar la cáscara de huevo, lo dejan secar hasta que se deshidrate, luego lo muelen y lo pueden aplicar. Toda materia orgánica, amigos, lo que yo les recomiendo básicamente es deshidratar, secarlo para efectos de que no vayan a ser un punto de atracción para animalitos que no deseamos que nos visiten en nuestro jardín, ¿no? Listo, amigos. Esto es nuestro segmento de mantenimiento y cuidado de las plantas transmitido por Click TV. Muchísimas gracias, amigos. Estamos presentando tu programa Turismo y Emprendimiento bajo la dirección y conducción del máster Freddy Segundo Lima Caleño. Listo, excelente el taller que nos dio nuestro amigo, nuestro expositor, nuestro experto, Néstor Daquilema. Lo vamos a tener pronto, porque todos nos hemos quedado ahí impactados de todos sus conocimientos y obviamente nos toca ponerlos en práctica.